hermanos, a la palabra del Señor. Voy a explicar la palabra del Señor después y por último voy a aplicar la palabra en nuestras vidas. Permítanme leerles lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 24. Dice así, hermanos: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, y los cuales tomaron su parte. Hemos estado estudiando la vida de Abraham durante estos domingos, y el domingo pasado nosotros pudimos meditar en el rescate que hace Abraham a su sobrino Lot. Lot había sido secuestrado por Kedorlaomer, un rey supremamente poderoso de Mesopotamia. Kedorlaomer, juntamente con 3 reyes de Oriente, vienen justamente a las regiones de Sodoma y Gomorra y entran en conflicto con estas regiones, ¿recuerdan? Y Lot, el sobrino de Abraham, es secuestrado, está en medio de este conflicto. Así que Abraham toma 318 de sus mejores hombres y sale al rescate de su sobrino Lot. La operación de Abraham para rescatar a Lot fue una operación supremamente peligrosa, muy arriesgada, inclusive para el mismo Abraham. Pero como vimos el domingo pasado, Abraham rescató a Lot con éxito, pudo rescatar a su sobrino Lot. Y no solamente a Lot, también rescató los bienes que había en Sodoma y Gomorra, y también rescató a los habitantes que habían sido capturados por este gran rey Kedorlaomer. Lean conmigo, por favor, Génesis capítulo 14, versículo 16. Dice el texto bíblico: Abraham recobró todos los bienes, también a Lot su pariente, y a las mujeres y demás gente. Así que Abraham los venció. Abraham venció a estos reyes de Oriente. ¿Y quién iba a pensar? Un hombre como Abraham, hermano, común y corriente, derrotando al rey más poderoso de su época, Kedorlaomer. La única respuesta, hermanos, ante este acontecimiento es que Dios estaba con Abraham. Por eso Abraham pudo derrotar a estos reyes de Oriente y rescatar a Lot. La noticia de la victoria de Abraham comenzó a expandirse rápidamente por todas esas regiones de Occidente, Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas. La gente comenzaba a hablar: Abraham derrotó a Kedorlaomer y estos reyes. De manera que mientras retornaba Abraham, acompañado de Lot, los bienes y una gran caravana de personas sodomitas, 2 reyes salen al encuentro de Abraham. 2 reyes van a saludar a Abraham ahora de retorno después de rescatar a Lot. Estos 2 reyes son el rey de Sodoma y Melquisedec, rey de Salem. ¿Lo han notado? Vayamos al versículo 17. Dice la palabra del Señor: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
El rey de Sodoma y Melquisedec salen al encuentro, salen a saludar al patriarca Abraham. Es un héroe Abraham, hermanos, es un héroe. Así que el tema ahora, hermanos, de estos versículos que hemos dado lectura, no es otro que la integridad de Abraham. Lo que va a hacer Moisés, el autor de este libro de Génesis, es mostrarnos cómo Abraham se mantuvo íntegro frente a estos dos reyes que van a salir a su encuentro, el rey de Sodoma y Melquisedec. Es por eso que he titulado a este sermón, Mantén tu integridad. Ahora la prueba de Abraham frente a estos dos reyes va a ser su integridad. ¿Cómo Abraham se va a mantener íntegro? Cuando yo te hablo de integridad, te estoy hablando de lealtad. Una persona íntegra, hermano, hermana, es una persona leal a Dios, fiel a Dios. Decía cierto autor bíblico que la integridad es vivir una vida coherente, congruente entre lo que yo creo y lo que yo hago. Puede ser esto en privado o en público. Una persona íntegra es alguien leal a Dios y es alguien que vive una vida congruente entre lo que dice, entre lo que está creyendo, está hablando y lo que está haciendo. O sea, una persona íntegra es alguien que dice y hace. Dice y hace. Integridad. Esto puede suceder en privado o en público. Y así que esto ahora va a estar en juego en la vida del patriarca Abraham, su integridad. Vayamos entonces a considerar dos aspectos, hermanos, en este relato histórico. En primer lugar, del versículo 17 al 20 vamos a ver la integridad de Abraham frente al gran Melquisedec. No quiero que pierdas de vista ese nombre, hermano, Melquisedec. Vamos a estar bastante pronunciando en este sermón su nombre. La integridad de Abraham frente al gran Melquisedec, versículos 17 al 20. Y los versículos 21 al 24 nos va a mostrar la integridad de Abraham frente al rey de Sodoma. La integridad de Abraham frente al rey de Sodoma. Acompáñenme ahora, por favor, hermanos, a considerar la integridad de Abraham frente al gran Melquisedec. Leamos una vez más la palabra del Señor. Verso 17 de Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mientras Abraham se devolvía, como dijimos en nuestra introducción, el gran rey de Sodoma salió al encuentro. Y abruptamente, según el relato que estamos leyendo, sale a la misma vez al encuentro otro rey, el rey de Salem. Este rey de Salem tiene por nombre Melquisedec. Ahora, es interesante por qué salen estos dos reyes, hermanos. Abraham era un héroe y esa es la razón. Había vencido a Kedorlaomer. Y no quiero que piensen, hermanos, que estos reyes no están saliendo solos a recibir a Abraham, a saludarlo. Es obvio que hay una cuadrilla de ejército y miles de soldados que están yendo hacia Abraham para felicitarlo, para halagarlo, ¿no? Para poder decirle: bien, Abraham, has vencido al gran rey Kedorlaomer. Ahora, hermanos, en la Biblia todos los reyes son importantes, todos los reyes. Pero hay un rey que sobresale en la Biblia. Su nombre es Melquisedec. Melquisedec es un personaje en la Biblia muy importante, supremamente importante y misterioso. Solo hay 3 referencias de este hombre en las Escrituras. Uno es en Génesis 14, 17, el pasaje que estamos dando nosotros ahora lectura, estamos meditando. El segundo pasaje es Salmo 110, 4. Y el tercer texto es Hebreos 6 y 7. Solo hay en esas 3 partes donde se menciona o donde hace alusión la Biblia a Melquisedec.
Este rey, este personaje es muy, pero muy misterioso. Si tú vas a Hebreos 7:2, vas a ver que Melquisedec, el personaje que se está hablando aquí, no tiene registro genealógico. O sea, no sabemos de Melquisedec dónde está su padre, quién era su padre, quién era su madre. No sabemos su genealogía. Dice Hebreos 7:2 que Melquisedec no tiene principio ni fin. Es un misterio, hermano, la vida de este hombre. Y la gran pregunta que surge para nosotros ahora, para interpretar este texto es, bueno, pues entonces, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es este ser humano? Los judíos creían que Melquisedec era Sem. ¿Te acuerdas? A Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los judíos hasta hoy en día creen que Melquisedec es el mismo Sem, que después se convirtió en rey y habitó en Canaán, pero es muy dudoso esta interpretación, hermanos. Si Moisés quería decir que Melquisedec era Sem, la pregunta es ¿por qué no lo llamó Sem? ¿Por qué Moisés llamó a este hombre Melquisedec? Es muy ambigua, es muy alejada esta interpretación del texto bíblico. Por otro lado, hay muchos cristianos que también consideran a Melquisedec Jesús. Dicen Melquisedec es Jesús mismo, es el Jesús preencarnado. Pero esto también es muy dudoso, mis hermanos. Porque el libro de Hebreos, el capítulo 7, vayamos ya con nuestras Biblias, versículo 3, nos va a decir que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. El texto no nos dice que Melquisedec era igual al Hijo de Dios. Nos dice que era semejante, o sea, era parecido a Jesús, pero no era Jesús. Melquisedec no es el Jesús preencarnado. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Hay una tercera interpretación de la identidad de este hombre, y creo que es la más correcta. Melquisedec, para esta tercera interpretación, es un hombre cananeo, cananita, que llegó a ser rey de Salem y que conservó la verdadera fe en el único Dios vivo y verdadero. Y pienso, hermanos, que esta definición de la identidad de Melquisedec es la apropiada, porque eso es justamente lo que el texto bíblico nos está diciendo. Vayan por favor otra vez conmigo al versículo 18 de Génesis 14. Ustedes van a ver ahí que la Biblia dice en primer lugar que Melquisedec era rey de Salem. La palabra Salem es una palabra hebrea que significa paz, paz. Esa palabra hebrea deriva de la palabra hebrea shalom, ¿no? Paz. Este rey entonces era un rey de paz. Salem también se relaciona muchísimo con la ciudad de Jerusalén. Viene de esa raíz hebrea. Jerusalén, Salem. ¿Notan? Hay un parecido. Entonces hace referencia a veces a la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en el Salmo 76, 1 al 2, el salmista llama a Jerusalén, le llama Salem. Voy a darle lectura. Oigan la palabra de Dios. Dice: Dios es conocido en Judá. Dice Salem, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo. Ahora, el tabernáculo era, hermano, obviamente el templo de Dios, la casa de Dios, donde Dios moraba. ¿Dónde Dios moraba en Judá? ¿Dónde estaba el templo de Dios en Judá? En Jerusalén. Por lo tanto, cuando el salmista llama a Jerusalén Salem, es porque así lo era. Hace referencia también a la ciudad de Jerusalén. Pero en segundo lugar hay un aspecto importante de la identidad de este hombre. Melquisedec no solamente era un rey de paz, no solamente era un rey de Jerusalén en su época, que en ese tiempo se conocía como Salem, sino que también su nombre significaba rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia, así era conocido. Su gobierno era un gobierno justo. Pero hay algo mucho más interesante en el pasaje. Si ustedes han leído bien la escritura, habrán notado que Melquisedec no solamente era rey, sino que también era sacerdote del Dios Altísimo.
¿Lo han notado? Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Hermano, este hombre fue el primer sacerdote. Escuche esto bien. Fue el primer siervo de Dios identificado en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Era sacerdote, y no era sacerdote cananita. Dice, era sacerdote del Dios Altísimo. Literalmente en hebreo esa palabra es del Dios Elión, Altísimo, el creador de todas las cosas, el supremo. Así que tenemos a Melquisedec, un hombre que podemos decir en su identidad es rey y al mismo tiempo es sacerdote del Dios Altísimo. No pierdas de vista eso. Bueno, el texto nos dice que este ser humano, este personaje, salió a saludar a Abraham y salió dándole pan y vino. Eso dice el versículo 18. Salió para darle pan y vino. En ese tiempo los reyes salían a felicitar a los héroes dándoles estos elementos, el pan y el vino. Es como si Melquisedec le hubiera dicho a Abraham con esa muestra, ¿no? Con esos dos elementos. Abraham, como rey de Salem, te felicito por la victoria que tú has tenido contra Kedorlaomer. Pero como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec tiene algo más para Abraham. Y eso nos lleva al versículo 19, dice el texto. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Como sacerdote, Melquisedec bendijo a este patriarca. Y lo bendijo porque Melquisedec entendía que este hombre no era cualquier hombre. Abraham era un hombre de Dios. ¿Lo han notado? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Este hombre pertenece a Dios, es de Dios. Y por eso lo bendigo, dice el sacerdote. Este hombre es el hijo, es el elegido del Dios creador de los cielos y de la tierra. No solo eso, dice el verso 20, que Melquisedec miró al cielo y glorificó a Dios por la victoria que le había dado a Abraham. Dice el texto, y bendijo y bendito sea el Dios Altísimo, verso 20, que entregó tus enemigos en tu mano. Alabado sea el Señor, Abraham, que te dio la victoria. Tu victoria fue porque Dios estuvo contigo, Dios peleó por ti. Así que alabado sea su nombre. Literal lo que está sucediendo. ¿Cuál ahora va a ser la respuesta de Abraham? ¿Qué va a decir Abraham frente a lo que está oyendo? Y esa es la gran pregunta, hermanos. Esta era la oportunidad, ¿no? Para que Abraham diga, miren, le doy gracias, Melquisedec. Sí ha sido dura la batalla, he tenido que usar 318 de mis hombres, pero he podido vencer a Kedorlaomer, he podido rescatar a Lot. No ha sido una tarea fácil, pero oh, gracias por el pan y el vino. Era la oportunidad, ¿se entiende? Para que él demuestre su valentía, para que él demuestre, hermano, de qué estaba hecho. Pero no, dice el texto que Abraham se mantuvo firme en su integridad. ¿Cómo termina el verso 21? El verso 20, dice el texto, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La respuesta de Abraham ante lo que había escuchado de Melquisedec fue gratitud, agradecimiento. Abraham se acordó de Dios y se acordó de su fidelidad, de la lealtad que Dios había tenido para con él. Y su respuesta fue, gracias Señor, gracias. Y le dio al Señor a través de Melquisedec el diezmo de todo el botín del oro que él había atesorado en la guerra con Kedorlaomer. Esto es extraordinario, hermanos. Aquí es donde comienza la verdadera integridad.
La integridad comienza, hermano, reconociendo, entendiendo que todo lo que yo hago y que todo lo que yo soy es por Dios. Al Señor es la gloria. La respuesta a esa adoración es la gratitud demostrada en este caso con el diezmo, con una ofrenda que salió del corazón de Abraham. Esa es la respuesta, hermano, de un verdadero hijo de Dios íntegro. Íntegro. El reconocimiento de quién es Dios y de qué Él ha hecho por mí. Abraham había luchado, pero Dios le había dado la victoria. ¿Lo han notado? Eso dice Melquisedec. Bendito sea el Dios Altísimo que colocó a tus enemigos en tus manos, Abraham. Lo que te ha pasado es una obra de Dios. Es por Dios, Abraham. Y Abraham respondió con gratitud, demostrada en ofrenda, en diezmo. Hermano, hay un principio aquí fundamental de la ofrenda. ¿Lo han notado? Abraham ofrece una ofrenda a Dios en respuesta a la bendición de Dios. ¿Lo has notado? Abraham no ofrece esta ofrenda, no levanta este diezmo a Dios para que Dios le bendiga. No, Abraham levanta este diezmo al Señor porque el Señor ya lo había bendecido. ¿Han notado? El Señor había sido ya fiel con él, había puesto a sus enemigos en sus manos. Y por eso Abraham dice: Señor, aquí está mi agradecimiento delante de ti. Hermano, la ofrenda que Dios recibe, el diezmo que Dios recibe, no es aquel que viene del corazón egoísta y avaro, del corazón que le dice al Señor: Señor, yo te voy a dar esta ofrenda para que tú me lo cures a mi hermano, a mi hermana. Señor, me lo atiendas por favor a mi familia, que me ayudes en mi camión. No, hermano, no se puede hacer deudor a Dios. Dios no debe a nadie. La ofrenda genuina, la ofrenda íntegra, es aquella que ha entendido que Dios ya ha bendecido, ya ha sido fiel, y por eso le doy. Incondicional. Es un principio, hermanos, de darle a Dios. ¿Cómo le das tu ofrenda? ¿Cómo le das tu diezmo a Dios? ¿Le haces deudor o le das de corazón? Ahora, tenemos que tener en claro que este diezmo que nos está presentando Moisés aquí no es el mismo diezmo, hermanos, que nosotros vemos en el libro de Éxodo instituido en la ley de Moisés. O sea, el diezmo que dio Abraham no es el mismo diezmo que daba el pueblo de Israel. No es el mismo. En primer lugar, porque el diezmo del pueblo de Israel, hermanos, en Éxodo, Levítico, Números, era un diezmo obligatorio. Los israelitas tenían que pagar un impuesto, y eso era algo obligatorio. El diezmo era un impuesto que ellos tenían que dar. Pero lo que está pasando con Abraham aquí es algo completamente voluntario. Con Moisés Dios había ordenado que el pueblo diezme, era una orden de Dios. Pero a Abraham, ¿quién le ordenó que diezme? Nadie forzó a Abraham a hacer esta acción. Esto salió de su corazón, fue algo espontáneo. Este es el diezmo que Dios ama, hermanos, el que sale del corazón. Escucha esto: Dios no quiere tu dinero, hermano. A Dios no le interesa tu plata. Él es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. A Él le interesa tu corazón. ¿Recuerdan a la viuda que entró al templo? Y Jesús miró, y esa viuda dice que dio de todo lo que tenía. Y los fariseos mirando decían: ay, mira, tan poquito ha dado esta mujer, tan poquito. Y Jesús se paró y dijo: de cierto les digo que esta mujer ha dado más que todos los que estamos aquí, porque dio de todo lo que tenía. Literalmente en el griego es: esta mujer dio de corazón. Ustedes lo han dado con mezquindad, pero ella lo ha dado de corazón. ¿Recuerdan lo que Pablo decía en la carta a los Corintios? Capítulo 9, versículo 7, su primera carta: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No den por necesidad. No, es que pastor, yo necesito un buen trabajo, a ver qué le voy a dar al Señor. No lo des por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
al dador que ha dado de corazón. Este fue el diezmo de Abraham. No fue como le daban el pueblo de Israel. El pueblo de Israel daba el 30%, del 23 al 30% de todas sus ganancias. ¿Recuerdan? 10% para el levita, 10% para las viudas huérfanos de la nación y 10% para las festividades. Un total de casi 30%. Lo que Abraham dio no fue eso, hermanos. Abraham dio de todo el botín el 10%. Así que, hermanos, no confundamos el diezmo que Dios ordenó al pueblo de Israel con lo que está haciendo aquí Abraham. Este es el verdadero diezmo. Así Dios quiere que lo ofrendemos. Así que de esa forma Abraham mantuvo su integridad frente al gran Melquisedec. Pero había una segunda prueba para Abraham, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la integridad de Abraham frente al rey de Sodoma. Verso 21 al 24, leamos rápidamente. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Melquisedec llevó un regalo para Abraham, pan y vino, para celebrar su victoria, pero el rey de Sodoma vino con una intención bien distinta. ¿Lo han notado? Melquisedec vino a adorar a Dios por la victoria de Abraham, pero el rey de Sodoma no. Literalmente lo que está diciendo el rey de Sodoma es: mira, Abraham, has rescatado a mis súbditos, gracias, pero hagamos un trueque, hagamos un negocio. Mira, dame a mi gente y llévate los bienes que tú has adquirido de Kedorlaomer. Uy, esa es una oferta bien tentadora, hermanos. Piensen por un momento, imagínense: Abraham, Lot y una caravana de personas, la fila lejos, kilómetro y kilómetro de personas, cargando joyas, perlas lujosas, armamento, metal, oro. Imagínense, hermanos, eso, la gente llevando en sus... Es una propuesta tentadora. Ahora el rey de Sodoma le dice: mira, Abraham, dame a la gente y quédate con el oro, quédate con las perlas lujosas, con las joyas, serán para ti. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano, en una situación como esa? Una propuesta muy tentadora. Abraham tenía derecho de quedarse con todo, hermano, con todo. Él había ganado esa guerra. Él hubiera pensado y hubiera dicho: mira, yo he llevado 318 hombres y todo este botín puede servir para repartirnos entre los demás. Hubiera pensado, pero saben, es extraordinario, magnífico la respuesta de Abraham. Otra vez, hermanos, una tentación, una prueba para el patriarca. ¿Qué va a hacer? Hermano, Abraham se mantuvo firme en su integridad, firme. Abraham ya había hablado con Dios antes de luchar con Kedorlaomer. Ya había hablado y había hecho un compromiso con el Señor. Y eso es lo que está recordando Abraham ahora al rey de Sodoma. Miren otra vez el versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Literalmente esa frase, he alzado mi mano a Jehová, significa: yo juré, yo prometí, está diciendo Abraham. Antes de que todo esto suceda, yo juré al Dios altísimo, a mi Señor, que desde un hilo, verso 23, hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Nada voy a agarrar de esto. Yo he hecho un compromiso con Dios y lo cumpliré. Eso se llama integridad. No quiero nada, decía Abraham, nada de usted, señor rey de Sodoma, para que no digan más adelante que los hombres de Dios hemos sido enriquecidos por la nefasta y putrefacta
cultura sodomita, es lo que está tratando de decir Abraham. Yo no quiero que se hable después y se diga: los hombres de Dios, los patriarcas, han sido enriquecidos por los sodomitas. No, yo no quiero a esa nefasta y putrefacta cultura. Yo quiero, está diciendo Abraham, que se diga que el Dios de Abraham fue el que lo bendijo. Yo he jurado al Señor que levantaría su nombre en alto. ¡Wow! Integridad. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero tu dinero. Yo quiero honrar a Dios. Eso fue la respuesta de Abraham, hermano. Así se comporta un hombre íntegro. Un hombre íntegro es leal a Dios. Leal. Un hombre íntegro es aquel que cumple su promesa. Cumple lo que le ha dicho a Dios. No importa cuáles sean las consecuencias. En conclusión, esta es la historia, hermano, prácticamente del encuentro de Abraham con estos dos grandes reyes, el rey de Sodoma y Melquisedec. Pero ¿a dónde está apuntando todo esto? Y esto es lo maravilloso del pasaje. Presten mucha atención. Esta historia, este relato está aquí para mostrarnos la gloria de Cristo. Ahora sí, recuerda, hermano, Melquisedec era un hombre que tenía dos profesiones. Era rey y... ¿Están conmigo? Melquisedec era rey y sacerdote. Ok. Nunca más después de Melquisedec va a haber un hombre como él. Por eso es un gran personaje. No va a haber hasta que venga alguien que es mucho más sublime y esplendoroso que Melquisedec y tiene estas dos mismas profesiones. Nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos capítulo 7 nos dice que Jesús era semejante a Melquisedec y mucho más sublime y mucho más poderoso y mucho más esplendoroso que el mismo Melquisedec. A Jesús se lo llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que gobierna sobre este mundo. Al Señor Jesús se le llama nuestro gran sumo sacerdote, el que intercede por su pueblo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, y nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el acceso al Padre. Eso es lo que era un sacerdote en ese tiempo. Solo los sacerdotes tenían acceso a Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote y por él tenemos entrada a Dios, hermanos. En Hebreos 7:22, el autor de los Hebreos, quiero que escuches estas palabras tan preciosas y magníficas de Jesús. Decía el autor de los Hebreos: por tanto, hermanos, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas mas Jesús, tu Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal, dice Hebreos, tal es nuestro Señor, tal es nuestro sumo sacerdote. Este nos convenía porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Alabado sea su nombre. Tenemos, hermanos, un mejor Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo, tu Rey, tu sacerdote, tu sumo sacerdote. Esta historia está apuntando a nuestro Señor. Y así como Melquisedec bendijo a Abraham, así este Rey sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, bendice a su pueblo todos los días. Dice Pablo en Efesios 1:4: bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow, eso es profundo, hermano. Está diciendo Pablo, hermano, eres bendecido espiritualmente. Y la bendición que ha llegado a tu vida es únicamente por Cristo, porque estás en Cristo. En Cristo fuiste escogido, en Cristo fuiste amado, en Cristo fuiste redimido.
En Cristo fuiste perdonado, en Cristo eres santificado, en Cristo serás glorificado, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Cristo nos bendijo, hermanos, y nos sigue bendiciendo. Esta historia apunta a nuestro Señor. Pero no solo eso, también debemos entender que hay algo que nosotros tenemos que hacer mientras recibimos tan abundantes bendiciones de parte de nuestro Señor. Y esto me lleva por último, hermanos, a las aplicaciones personales para nuestra vida. En primer lugar, si tu Señor te ha bendecido y ha sido todo lo que hemos dicho hasta aquí, entonces es tu responsabilidad mantenerte íntegro, hermana y hermano. Y mi primera aplicación para ti, escucha lo que te voy a decir, es que tú seas fiel a Cristo. Hermano, sé leal a tu Rey. Leal. Mantente en la raya, hermano. Sé fiel a Cristo. Sé íntegro, así como lo fue Abraham. No retrocedas, no abandones, mantente en la fila. Sé un soldado fiel. ¿Y a qué me refiero? Uno puede decir, pastor, ¿cómo puedo ser fiel? Pues bueno, hermano, comienza agradeciendo al Señor con tus bienes. Comienza con tus ofrendas. Yo te quiero preguntar, ¿cómo están tus ofrendas en la iglesia? ¿Cómo están tus diezmos en la iglesia? Recuerda otra vez, la ofrenda es el reconocimiento. Es el reconocimiento de que lo que yo tengo es porque el Señor me lo ha dado. Todo lo que yo tengo se lo debo a Dios. Cada vez que das ofrenda, hermano, un diezmo, lo que estás diciéndole al Señor es: Señor, esto que tengo te lo debo a ti. Te lo debo. Tú me lo has dado. Cantábamos hace minutos atrás, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Claro, las palabras se le lleva el viento, pero ¿cómo sé que una persona realmente ha creído eso? Pues la ofrenda, hermanos. ¿Cómo yo sé que realmente tú has entendido que todos tus asuntos, todas tus cosas son de Dios? Pues porque das. Abraham diezmó de todo, porque reconoció que la victoria se la debía al Señor. Agradece al Señor con tus bienes, sé generoso. Pero también, hermanos, este texto es un llamado a cumplir las promesas que le hemos hecho al Señor. ¿Qué le has prometido a Cristo? Abraham le había prometido jamás tomar de los bienes del rey de Sodoma. Oh Señor, si tú me das la victoria, yo no voy a tomar de esa plata. Y cumplió su promesa. Ahora te pregunto, hermano, ¿cuáles son las promesas que tú le has hecho al Señor cuando le conociste? Tú le dijiste al Señor: yo jamás te abandonaré. Oh Señor, prometo seguirte hasta la muerte. Tú prometiste adorarlo a Él únicamente, a nadie más. Prometiste amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué compromiso has hecho con Dios, hermano? ¿Qué le has dicho a Dios? ¿Te acuerdas? Cumple eso, hermano. Sé leal, cumple lo que has prometido. No vendas al Señor por 30 monedas de plata como lo hizo Judas. No traiciones a Cristo, hermano. Sé leal, íntegro. No te olvides que por encima de todas las cosas, hermano, está tu Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y no te olvides, recuerda que todo lo que tienes, todo, hermano, empezando de tu vida, empezando de tu familia, empezando de la iglesia y de todas las posesiones, todo se lo debes al Señor, todo. Por eso podemos decir como Melquisedec: bendito
Bendito sea el Dios Altísimo que me dio todo lo que tengo el día de hoy. Alabado sea su nombre.